Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más, por estar aquí compartiendo con nosotros el conocimiento que nuestros amigos, nuestros compañeros van a exponer a lo largo de toda la jornada. Comenzamos en esta mañana con la conferencia de Alberto Tabueña con el título de Conócete a ti mismo. Alfredo es administrativo, vicepresidente y coordinador del área de estudios y formación del Centro Espírita Amalia Domingo Soler de Barcelona. Es orador, divulgador y trabajador en varias actividades de atención fraterna y de estudios espíritas. Conócete a ti mismo, la conferencia que nos va a presentar, es una reseña histórica del origen de la frase «Conócete a ti mismo» y de cómo a lo largo del tiempo dicho aforismo ha mantenido su vigencia hasta nuestros días. Asimismo, va a desarrollar la cuestión 919 del Libro de los Espíritus, donde San Agustín nos invita precisamente a esta reflexión. Recibimos a Alfredo. Buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Gracias en primer lugar a la Federación Espírita Española por invitarme un año más a participar como divulgador. Muchas gracias a todos vosotros porque realmente sois quienes hacéis posible este Congreso Nacional. Los que me conocéis sabéis que doy siempre las gracias a Nenúfar, mi compañera en esta jornada, por toda la paciencia que tiene conmigo y por todas las horas de convivencia familiar que me permite robarle para dedicarme al estudio y divulgación de la doctrina espírita. Muchas gracias a mis queridísimos compañeros y amigos de CEAS de Barcelona por lo mucho que me tienen que aguantar a pesar del paso del tiempo. Y finalmente, gracias a la espiritualidad amiga, porque a pesar de mis imperfecciones, de mis debilidades, me continúan apoyando y orientando para estar aquí delante de todos vosotros. Conócete a ti mismo. En la cuestión 919 del Libro de los Espíritus se plantea lo siguiente: ¿cuál es el medio práctico más eficaz para mejorarse en esta existencia y resistir a las incitaciones del mal? La espiritualidad amiga responde diciendo: un sabio de la antigüedad os lo dijo, conócete a ti mismo. Queridos compañeros, sin duda alguna, conócete a ti mismo forma parte de una serie de frases áureas que la historia repite como un eco, vibrando en la naturaleza como un deber ineludible para el ser humano, como una enseñanza moral, como una máxima milenaria y también como un deber ineludible para todos aquellos enamorados de la verdad y del saber. Narran los historiadores griegos y romanos que los conocidos como los 7 sabios de Grecia, que vivieron todos ellos aproximadamente entre los años 640 a 550 a.C., reunidos en la ciudad griega de Delfos, un lugar de enorme valor mitológico donde se encontraba el famoso oráculo, quisieron ofrecer al dios Apolo las primicias de su sabiduría, consagrándole una serie de frases que inscribieron en los muros del templo a él dedicado. Entre ellas, la que posiblemente es más famosa de todas, la que hoy nos ocupa, de «Conócete a ti mismo». Dicha sentencia, incluso según algunos, habría estado inscrita con letras de oro en el pronaos en el frontispicio de dicho templo, interpretándose como el saludo que el dios Apolo dirigía a todos sus visitantes deseándoles sabiduría. Pero en realidad esta invitación tenía como objetivo principal advertir al ser humano para que reconociera su condición vulnerable y mortal, aceptando los límites de su propia naturaleza y que no aspirara a lo que era propio solamente de los dioses,
casi como si fuera una advertencia que nos dijera: tú, ser humano, preocúpate primero de tus cosas, trata de conocerte a ti mismo, de saber la verdad acerca de ti, y después ya estarás en disposición de adentrarte en los misterios de lo divino, de lo profético y de lo oracular. Si esta máxima de conócete a ti mismo ha llegado hasta nosotros y es tan conocida, ha sido en buena medida gracias a Sócrates, este personaje griego que vivió en Atenas entre los años 470 a 399 a.C., que se ha convertido en el símbolo mismo de la filosofía y del diálogo racional que busca el sentido de la vida y de la verdad detrás de todas las apariencias, y que se sirvió de esta inscripción délfica como uno de los principios básicos de todas sus enseñanzas. Sócrates, por ejemplo, según nos narra su discípulo Platón, en su diálogo con Alcibíades, enfrenta a este joven y ambicioso político ateniense con su propia ignorancia, mostrándole que si de verdad quiere ser gobernante y mandar sobre todo un pueblo, su primera tarea como hombre es gobernarse a sí mismo, y ello no lo conseguirá si antes no se conoce. El sentido que para Sócrates tenía esta frase está en relación directa no solo con lo que acabamos de ver, del reconocimiento de nuestros límites, de nuestra propia ignorancia, sino también con su afirmación de que en el conocimiento reside el bien y la virtud. Platón, discípulo de Sócrates, completaría esta frase diciendo: conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo. Es decir, que en la profundidad de esta labor cotidiana, penetrando en nuestro propio ser, en nuestra intimidad, tenemos una excelente oportunidad de acceder al misterio de nuestra esencia divina. Sea como fuere, en esta frase de conócete a ti mismo se encuentran encerradas o sugeridas algunas de las preguntas más antiguas y tradicionales de todo el pensamiento filosófico. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Preguntas por medio de las cuales cada uno de nosotros debe tratar de estudiarse y de comprenderse, en la más sencilla invitación para descubrir quiénes somos y de este modo despertar la conciencia. En realidad, esta orden délfica constituye uno de los pilares esenciales de la reflexión filosófica de todos los tiempos, de la mística, de la ética y de la moral. Y aquí sería muy importante entender que estos grandes filósofos de la Grecia antigua querían demostrar que su enseñanza no era algo estrictamente personal ni propiedad exclusiva de nadie, sino que provenía de un punto de partida más lejano y, sobre todo, más elevado, que se confundía con la fuente misma de la inspiración original, espontánea y divina. Y hay que reconocer que estos grandes filósofos de la Grecia antigua han logrado salirse con la suya, porque conócete a sí mismo se ha mantenido vivo hasta nuestros días y no ha dejado de animar la reflexión del ser humano desde la antigüedad hasta hoy, a través de distintas culturas y generaciones reflexionando sobre esta inscripción, siguiendo los modelos de Sócrates y de Platón. Ya en unas épocas mucho más cercanas a nosotros, por ejemplo, el dramaturgo William Shakespeare nos dice que de todos los conocimientos posibles, el más sabio y útil es conocerse a sí mismo. El gran científico Albert Einstein afirma que conocer bien a los otros es inteligente. Conocerse bien a sí mismo es sabiduría. El escritor jesuita español Baltasar Gracián se pregunta: ¿de qué sirve conocerlo todo si a sí mismo uno no se conoce? Y finalmente, el gran Galileo Galilei asevera con rotundidad que la mayor sabiduría que existe es conocerse a uno mismo. De acuerdo, acabamos de ver que efectivamente, desde algunos siglos antes de Jesús hasta la fecha, la máxima de conócete a ti mismo no ha dejado de exhortar al hombre del mundo para conocerse. Y vamos a ver ahora que 20 siglos después de Jesús, a pesar de tanto tiempo transcurrido,
todos los emisarios y mensajeros espirituales nos continúan diciendo e insistiendo exactamente en lo mismo. En el libro El Consolador prometido por Jesús, a la pregunta en materia de conocimiento, ¿dónde podremos localizar la mayor necesidad del hombre?, el mentor espiritual Emmanuel, a través de la psicografía de Chico Xavier, nos responde que, como en los tiempos más antiguos de las civilizaciones muertas, debemos reafirmar que la mayor necesidad del ser humano aún sigue siendo la de conocerse a sí mismo. Vamos a hacer ahora una pequeña prueba a ver qué tal sale. Vamos a poner en la misma diapositiva lo que nos acaba de decir el guía espiritual Emmanuel y lo que nos había dicho anteriormente Galileo Galilei, que creo que describe perfectamente la importancia de conocerse a uno mismo. Vamos a intentar, de alguna manera, de hacer la suma de estas dos frases. ¿Qué tal estáis en matemáticas? A lo mejor no es una matemática física, es una matemática de tipo espiritual, pero vamos a ver qué resultado nos da. Si por un lado nos dicen que conocerse a sí mismo es la mayor necesidad, y a esto le sumamos que conocerse a sí mismo es nuestra mayor sabiduría, vamos a ver qué resultado obtenemos. A ver, resulta que si conocerse a sí mismo es nuestra mayor necesidad y en conocerse a nosotros mismos hallamos nuestra mayor sabiduría, el resultado que nos da es a qué estamos esperando para conocernos a nosotros mismos. Vamos a complicarlo un poco más. Tales de Mileto, el primero de los 7 sabios de Grecia a los que me refería anteriormente, 6 siglos antes de Cristo, afirmaba que la cosa más difícil del mundo es conocerse a sí mismo. Resumiendo, que conocerse a sí mismo es nuestra mayor necesidad, es nuestra mayor sabiduría, pero resulta que conocerse a uno mismo es la cosa más difícil del mundo. Y yo, que soy muy cabezón y testarudo, pero ¿por qué, si conocerse a sí mismo es nuestra mayor necesidad y nuestra mayor sabiduría, ha de ser la cosa más difícil del mundo? Pues yo voy a compartir a la conclusión que he llegado después de darle bastantes vueltas al tema. Estoy convencido que conocerse a sí mismo es la cosa más difícil del mundo, no sé si os voy a aclarar la cosa, porque precisamente es nuestra mayor necesidad y ahí vamos a encontrar nuestra mayor sabiduría. ¿De acuerdo? Bien. Alejandro Magno, el gran conquistador, rey de Macedonia, nos da alguna pista y nos deja entrever acerca del porqué de esta dificultad. Nos dice que conocerse a uno mismo es la tarea más difícil porque pone en juego directamente nuestra racionalidad, pero también nuestros miedos y nuestras pasiones. Qué interesante lo que nos acaba de decir Alejandro Magno. Continuamos. Una vez reconocido entonces y aceptado toda la necesidad, sabiduría de esta máxima, así como parece ser lo complicado que es de ponerlo en práctica, a continuación ha de requerir el compromiso urgente por nuestra parte, por todo nuestro ser, y la firme decisión de ponerlo en práctica con la mayor consciencia de que seamos capaces. Sí, pero ¿cómo hacer para conocerse a uno mismo, visto que precisamente la dificultad radica en conocerse a uno mismo? Yo os pido tranquilidad, serenidad y confianza, porque en esta tarea vamos a contar con la inestimable ayuda y orientación de San Agustín, uno de los espíritus que participó en la codificación espírita, que nos va a plantear una más que interesante manera de conocernos a nosotros mismos, aplicando en nosotros precisamente lo que Sócrates hacía con sus conciudadanos, a los que en cierta forma les gustaba picar y aguijonear como si fuera un mosquito molesto, provocándoles para hacerles reflexionar acerca de su comportamiento y de la importancia que tiene pensar en lo que uno hace y sobre todo pensar en por qué lo hace, para que de este modo abramos los ojos ante la propia ignorancia que, decía Sócrates, y creo que no le falta razón, es fuente de todos los males e injusticias. San Agustín, valiéndose de este método socrático, nos va a proponer que analicemos y reflexionemos sobre nuestro comportamiento diario, de una manera categórica,
sin miedo, que no dé lugar a alternativas, encadenando una cuestión tras otra, comprobando nuestra propia ignorancia y tomando conciencia de ella, y comprobar, ¿por qué no, tal vez asombrados, las cosas que aún no sabemos sobre nosotros mismos, sobre nuestra actitud y sobre nuestra manera de comportarnos? Cuando San Agustín estuvo encarnado entre los siglos IV y V después de Cristo, fue uno de los grandes padres y doctores de la Iglesia Católica, si no el más grande, además de una de las máximas figuras de la historia del pensamiento cristiano. Entonces ya elevó el aforismo de «Conócete a ti mismo», relacionándolo directamente con Dios, afirmando que el fin de la vida es «no ver in me, no ver in te», es decir, déjame conocerme y déjame conocerte. O sea, que el ser humano se conoce cuando va al fondo de sí mismo y ahí encuentra la imagen de Dios. Idea, si recordáis, a la que ya hicimos referencia anteriormente cuando citamos a Platón. Vamos a ver ahora, entonces, lo que unos cuantos siglos después nos va a proponer el propio San Agustín, esta vez desde el plano espiritual, sobre este interesante ejercicio para conocernos a nosotros mismos. Empieza San Agustín su consejo con las siguientes palabras: «Haced lo que yo mismo hacía durante mi vida en la tierra. Al término de la jornada interrogaba a mi conciencia. Pasaba revista a cuanto había realizado ese día». ¿Qué os parece por ahora la propuesta de San Agustín? De momento, lo único que nos está pidiendo es que al finalizar el día dediquemos unos minutos a reflexionar acerca de todo lo que ha acontecido durante ese día y cómo nos hemos comportado. Yo creo que hasta aquí todos nosotros, con mejor o peor voluntad, lo podemos hacer y creo que va a estar bastante chupado lo que nos propone San Agustín. Pero cuidado, no nos confiemos, os advierto que San Agustín viene pisando bastante fuerte, porque fijaos qué es lo que añade a continuación. Y me preguntaba si no había faltado algún deber y si nadie había tenido quejas de mí. Vaya, parece ser que la propuesta de San Agustín va a ir bastante más en serio de lo que parecía en un principio, con una finalidad y con un propósito que el propio San Agustín nos va a desvelar a continuación de una manera clara y rotunda. Nos dice San Agustín que como consecuencia de eso, así llegué a conocerme y a averiguar qué era lo que debía reformar en mí. Por tanto, queda bien claro desde un principio que la finalidad de este ejercicio de reflexión busca, en primer lugar, evidentemente, estudiarnos para conocernos a nosotros mismos, comprender mejor quiénes somos, identificando nuestras emociones y nuestros sentimientos, analizando nuestras acciones y nuestras reacciones. Y, en segundo lugar, lo más importante y esencial, a partir de ahí, emprender de una manera decidida esa lucha personal de reforma íntima, de renovarnos como seres humanos que somos y, sobre todo, como espíritus inmortales, que en realidad es lo que somos todos y cada uno de nosotros. San Agustín, después de descubrirnos la sublime finalidad de este ejercicio, nos anima y nos dice que si todo ello lo hacemos con disciplina y oración, no vamos a estar nunca solos. Aquel que cada noche recuerde todas sus acciones de la jornada y se pregunte qué ha hecho de bien o de mal, rogando a Dios y a su ángel guardián que lo iluminen, adquirirá gran fuerza para perfeccionarse, porque, creedme, Dios le asistirá. Y este hecho es sumamente grandioso y extraordinario, porque nos confirma una vez más que la espiritualidad amiga, en cuanto nosotros demos un paso al frente por una buena tarea, por una buena causa, al momento van a estar a nuestro lado acompañándonos para sustentarnos y fortalecernos en dicha causa. Continúa San Agustín, ya entrados de lleno en el tema. Formulaos preguntas inquiriendo sobre lo que habéis hecho y con qué objetivo obrasteis en determinada circunstancia. Si habéis ejecutado alguna acción que no os atreveríais a confesar. Vemos que efectivamente la cosa se va poniendo seria, pero seria de verdad.
San Agustín nos pide que reconozcamos si alguna vez hemos hecho algo que no nos atreveríamos a confesar. Vamos a ver, ¿alguno de vosotros ha hecho alguna vez algo que si supiera que lo están observando no lo habría hecho? O dicho de otra forma, ¿alguno de vosotros haría alguna de esas cosas inconfesables si tuviera la total certeza de que nunca nadie lo iba a saber? No es necesario, por favor, que le respondáis a San Agustín, ni mucho menos, por supuesto, que me respondáis a mí. Respondeos a vosotros mismos sin más. Con eso es suficiente. Por mi parte, San Agustín, puestos a confesar, confieso que si llego a saber desde un principio tus verdaderas intenciones, a lo mejor no me meto en estos berenjenales. Pero ya es tarde, así que no nos queda más remedio que continuar. Y además me temo que San Agustín se está creciendo, se está viniendo arriba, porque fijaos qué es lo que nos dice a continuación. También preguntaos lo siguiente: si determinara Dios llamarme en este preciso instante, tendría, al retornar al mundo de los espíritus, donde nada permanece oculto, que temer el ver de nuevo a alguien. Bueno, vamos a ver, toquemos madera y confiemos en que San Agustín no sea pájaro de mal agüero. No se trata ahora de que aquí alguno de nosotros así de golpe se vaya para el otro lado, sino de que analicemos, cuando llegue el momento de abandonar el plano material, en el plano espiritual donde todo queda al descubierto, tendríamos que bajar la cabeza avergonzados delante de alguien y aguantar reproches y recriminaciones más que fundados contra nosotros por habernos comportado de manera incorrecta e indebida con esa persona durante la vida física. Es decir, que en absoluto podemos dejar el proceso de la reforma íntima para mañana. Por nuestro propio interés, aunque sea solo por nuestro propio interés, nos conviene estar preparados y la conciencia bien tranquila para cuando llegue ese momento. Pero como en realidad no sabemos cuándo Dios nos va a llamar de regreso a la patria espiritual, la conclusión es que nos conviene estar preparados y con la conciencia bien tranquila todos los días de nuestra existencia. Por eso ya encontramos en el Evangelio la sana recomendación de Jesús cuando nos dice: reconciliaos lo más pronto posible con vuestro adversario mientras que estéis con él en el camino. Queridos compañeros, el espiritismo nos enseña de una manera hermosa y sublime que la muerte no modifica a las personas, sino que todos nosotros regresamos al mundo espiritual con las mismas tendencias y sentimientos que nos han caracterizado durante la vida física, amando a los que ya amábamos y del mismo modo guardando antipatía, enemistad y también a veces odio y rencor hacia aquellas personas que por uno u otro motivo nos hayan podido haber hecho mucho daño y viceversa. Conviene entonces reparar lo más pronto posible los daños que se hayan podido causar al prójimo y, como nos enseña la doctrina espírita, tratad de hacer de un posible enemigo en este mundo un más que posible amigo en el otro. Concepto verdaderamente profundo e interesante. Continuamos con San Agustín. Nos dice ahora: examinad lo que pudierais haber hecho contra Dios, contra vuestro prójimo y, por último, contra vosotros mismos. Aquí, en líneas generales, San Agustín nos está diciendo que analicemos si nuestras acciones son contrarias a las perfectas e inmutables leyes de Dios, que son leyes de armonía, de equilibrio y de amor. Y, por supuesto, ahí tenemos que incluir toda y cualquier acción que realicemos en contra del prójimo y, atención, toda y cualquier acción que hagamos en contra nuestra. Continúa San Agustín diciendo que una vez hayamos hecho ese ejercicio, nuestra propia conciencia ha de dictar su sentencia. Las respuestas serán un descanso para vuestra conciencia o la indicación de un mal que es preciso curar. Y de nuevo San Agustín deja sentada bien clara la finalidad de este ejercicio de conocerse a uno mismo. El conocimiento de sí es, por tanto, la clave del mejoramiento individual. Ahora San Agustín nos va a proponer lo que para mí creo que es el reto, o uno de los retos más interesantes de todo. Nos dice San Agustín: pero alegaréis vosotros, ¿cómo juzgarse a uno mismo?
¿Acaso no nos va a engañar nuestro amor propio, empequeñeciendo las faltas que cometemos y excusándolas? Porque el avaro dirá que se cree simplemente ahorrativo y previsor, y el orgulloso pensará que lo que posee es tan solo dignidad. Y esto es totalmente cierto, porque nosotros, a la hora de examinarnos, como muy bien prevé San Agustín, tendemos a un estado de subjetividad dormidos por nuestros propios intereses y amor propio, donde las personas, de un modo general, caemos en la autocomplacencia y en una pero que muy fácil autojustificación de nuestros vicios, debilidades, errores e imperfecciones. Nos encontraríamos entonces de cara a la meta de juzgarnos a nosotros mismos, con la obligación de buscar la total objetividad y la muy sincera autocrítica. Pero he aquí que San Agustín, profundo conocedor del alma humana, nos va a solucionar este problema de un plumazo para que de verdad seamos capaces de conocernos a nosotros mismos con total seguridad y certeza. ¿Estáis preparados para recibir la bofetada que nos va a dar San Agustín? Vamos allá. Nos dice San Agustín que esas alegaciones que hacíamos pueden tener su razón de ser, pero que nosotros disponemos de un medio de control que no puede inducirnos a error. Cuando estemos indecisos acerca del valor de una de nuestras acciones, nos tenemos que preguntar que cómo la calificaríamos si esa acción la realizara otra persona. Si la reprobamos en los demás, evidentemente esa acción no puede ser más legítima para nosotros, porque Dios no tiene dos medidas para la justicia. Toma y toma bofetón que nos acaba de soltar San Agustín. Esto ha dolido, ¿verdad? Reconozcámoslo. ¿Quién de nosotros no utiliza o ha utilizado esa doble vara de medir? Siendo muchísimo más indulgente y benévolo con nuestras actitudes de lo que lo somos con las de los demás. Por tanto, el mismo criterio y rigor que usamos para evaluar las acciones de los otros debe ser, sin más excusas, el que utilicemos para evaluar las nuestras y viceversa. El error está en ser tan fácilmente indulgente con uno mismo y, sin embargo, tan duro y riguroso con los demás. Efectivamente, las imperfecciones y fallos se advierten con mucha más claridad en el prójimo antes que en uno mismo. Y esto es muy curioso con esa tendencia que tenemos de proyectar en los otros nuestros propios defectos. Por ejemplo, no es nada difícil encontrar a una persona muy egoísta lamentarse del egoísmo de los demás diciendo que nadie es capaz de ayudarle. O, por ejemplo, una persona que es una charlatana enfermiza lamentarse de lo mucho que hablan y molestan las otras personas. O, por ejemplo, encontrarse con una persona de un carácter muy irascible y violento que denuncia constantemente el mal genio que tienen los demás. Y así podríamos hacer un largo etcétera, etcétera, etcétera. Jesús, nuestro amigo y maestro, ya nos advertía sobre esta condición tan humana cuando nos preguntaba aquello de ¿por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. En este sentido, el consejo de San Agustín es totalmente inapelable. Para juzgarse a uno mismo sería preciso que antes nos preguntáramos ¿qué pensaría yo si viera hacer en otra persona la acción que acabo de cometer? Si en lugar de preocuparnos por descubrir las debilidades, defectos y fallos de los demás, pusiéramos todo nuestro empeño y nuestra mejor voluntad en descubrir lo propio y rectificar, qué cambio tan grande se operaría en cada uno de nosotros y poco a poco en toda la humanidad. Os pido, por favor, que encajemos humildemente y lo más dignamente posible este bofetón que nos acaba de arrear San Agustín y, sobre todo, que nos sirva para reflexionar profundamente sobre ello. San Agustín no nos deja tiempo para un respiro, ni siquiera para coger un poco de aire, y nos propone ya una nueva situación. Nos dice, asimismo, tratad de averiguar también lo que piensen de esa acción los otros,
Y esto realmente está muy, pero que muy bien, porque como hemos dicho anteriormente, a nosotros nos falta muchas veces, por no decir siempre, la objetividad y una opinión ajena, una opinión de otra persona que vea las cosas desde fuera, sin duda que puede ayudarnos mucho. Pero es que San Agustín es muy lanzado y todavía va más lejos. Nos dice, y no olvidéis tampoco la opinión de vuestros enemigos, porque estos no tienen interés alguno en falsear la verdad, y con frecuencia Dios los pone a vuestro lado como un espejo para advertiros con más franqueza de la que os haría con vosotros un amigo. A ver, tengamos calma. Vamos a ver si hemos entendido bien lo que nos propone San Agustín. Está pretendiendo decirnos que si alguien que no nos cae muy bien o con el que guardamos una clara antipatía, si nos recrimina alguno de nuestros defectos o bien lo saca a relucir y no digamos lo hace delante de mucha gente, San Agustín está pretendiendo que no solo hay que aguantarlo con amabilidad y resignación, sino que encima dice que con una sonrisa de oreja a oreja le tenemos que dar las gracias porque con ello nos está ayudando a que seamos mejores. ¿Creéis que es eso lo que nos está diciendo San Agustín? Si me permitís, yo que llevo varias semanas conviviendo con San Agustín, no tengo la más mínima duda de que sí, de que es eso lo que nos quiere decir con estas palabras. Continuamos entonces. Aquel, pues, que tiene el serio propósito de mejorarse, explore su conciencia a fin de arrancar de ella las malas inclinaciones, del mismo modo que de un jardín las malas hierbas. Queridos compañeros, desde la primera hora de la doctrina espírita, todos los mensajeros de los planos espirituales superiores nos reclaman nuestra reforma urgente, impostergable e intransferible, la reforma de cada uno de nosotros sobre las bases establecidas por Jesús en su Evangelio. Conócete a ti mismo, entonces, sería imponerse esta renovación moral. Sería la obligación de cada uno de nosotros de estudiar la propia alma y arrancar esas malas hierbas a las que se refiere San Agustín, que nos impiden progresar y nos impiden ser mejores. La mayoría de los que estudia atentamente los libros espíritas, a partir de la codificación de Allan Kardec, siente una fuerte necesidad de conocerse mejor y de poner en práctica esa reforma íntima, porque el estudio del espiritismo, bien comprendido y asumido, indudablemente nos ha de conducir al bien. Abrazar, pues, esta propuesta de modificación en nuestro comportamiento debe ser la tarea prioritaria de todos aquellos que de verdad nos consideremos espíritas. Porque, como nos afirma Allan Kardec, se reconoce al verdadero espírita por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. Por tanto, si en esta apasionante, valiente y sincera búsqueda de conocernos a nosotros mismos nos encontramos con algo de nosotros que no nos gusta, que nos avergüenza o, como veíamos anteriormente, que no nos atreveríamos a confesar, cosa más que probable debido a nuestra mediocre condición evolutiva, está bien, pero decepcionémonos y desilusionémonos solamente lo justo y a partir de ahí tomemos, por favor, plena conciencia de ello. Seamos optimistas y considerémoslo como esa gran oportunidad, como el primer y más importante paso de iniciar nuestra verdadera renovación y reforma moral. No escondamos, por favor, como vulgarmente se dice que hace el avestruz, la cabeza debajo de la tierra para ignorar esos defectos, vicios y malas inclinaciones que podamos encontrar, porque con ello nos vamos a estar engañando solamente a nosotros mismos. Al contrario, encaremos la tarea con la cabeza bien alta, sin vergüenza. Agarremos el toro por los cuernos, porque solamente aquel que reconoce los defectos, los vicios y malas inclinaciones que posee puede tratar de rectificarlos. Continuemos con San Agustín, que poco a poco vamos llegando al final. Nos dice ahora: haga pues el balance de su jornada moral, así como el comerciante lo hace de sus pérdidas y ganancias, y os aseguro que lo primero será más provechoso que lo segundo.
San Agustín aquí nos está diciendo que es más importante que nos preocupemos por nuestro progreso moral antes que por nuestros beneficios materiales, pues todo lo material de que disponemos es transitorio y llegado el momento de regresar a la patria espiritual va a quedar aquí y llevaremos con nosotros solamente aquello que hace referencia a nuestro bagaje moral e intelectual. Continúa San Agustín. Si puede afirmar que su jornada ha sido buena, estará en condiciones de dormir en paz y aguardar sin temor su despertar en la otra vida. Por tanto, si en este análisis diario anotamos en nuestro debe muchas ganancias materiales, pero nuestro haber va acumulando poco a poco grandes pérdidas morales, el balance final del día, sin duda, no va a ser nada nuevo. Aquí hemos de tener en cuenta que vivimos en un mundo material con necesidades materiales. Por lo tanto, no es nada ilegítimo que con nuestro sustento ganado digna y honradamente tratemos de vivir lo mejor y lo más cómodo posibles, asegurando nuestras necesidades básicas. Por supuesto que no. El error, el inconveniente está en cuanto por dar una excesiva o desmedida importancia a ello, nos olvidamos de la otra parte, es decir, de nuestros intereses morales y de nuestros beneficios espirituales. Tengamos en cuenta que cuando llegue la hora de pasar el verdadero balance final delante de nuestra conciencia en el plano espiritual, no se nos va a preguntar en ningún momento que cuánta fortuna hemos podido acumular o cuántas viviendas hemos tenido de nuestra propiedad. No, no se nos va a preguntar nada de eso. Pero sí que se nos va a preguntar en cómo hemos utilizado esa mayor o menor fortuna o, por ejemplo, a cuánta gente hemos dado cobijo en nuestro hogar. Eso es lo importante, no las cosas materiales que podamos disponer, que por sí solas no son ni buenas ni malas, sino cómo y de qué manera las hemos utilizado. Terminando ya, San Agustín, con su consejo, nos plantea una última y trascendental reflexión. Haceos preguntas claras y precisas, y no temáis abundar en ellas, pues bien es posible emplear a diario unos pocos minutos para conquistar una felicidad eterna. ¿Acaso no trabajáis todos los días a fin de reunir bienes que os proporcionarán descanso en la vejez? Pues bien, ¿qué es ese descanso de algunos días si se compara con el que aguarda al hombre de bien? ¿No vale la pena que por este último se hagan algunos esfuerzos? Creo que está bien claro lo que San Agustín nos está diciendo con estas palabras. Si tanto luchamos por buscar nuestro confort material, que es transitorio y tiene fecha de caducidad, ¿no creéis que con más motivo sería mucho más interesante luchar por nuestro confort espiritual, que es imperecedero y nos va a acompañar en la otra vida? Ahora sí, ya termina San Agustín su consejo con las siguientes palabras. Queremos lograr que comprendáis ese futuro de una manera que no pueda dejar la menor duda en vuestra alma. Con este objetivo hemos dictado el libro de los Espíritus. Aquí termina el consejo de San Agustín para ayudarnos a conocernos mejor a nosotros mismos y a partir de ahí emprender el camino de nuestra reforma moral. Si lo pensamos serenamente, a la luz de todos los conocimientos que nos ofrece la doctrina espírita, no hay como contradecir absolutamente en nada a lo que nos ha dicho San Agustín. Se trata, en verdad, de un examen moral de uno mismo ante la propia conciencia, examinando el móvil y la naturaleza de nuestras acciones, de nuestro comportamiento, de una manera íntima, sincera y consciente. ¿Qué os ha parecido el consejo de San Agustín? ¿Os veis con buena disposición y voluntad de llevarlo a cabo? ¿O ese speed que cogemos aquí terminará en cuanto volvamos a casa? Yo no quiero presionaros, pero no descartemos la posibilidad de que San Agustín se mantenga al acecho durante una temporada. Habíamos dicho al principio, si lo recordáis, que conocerse a sí mismo es la cosa más difícil del mundo. Por si eso no era suficiente, vamos a ver lo que nos dice ahora
Benjamin Franklin, el político e inventor estadounidense. Nos dice que hay tres cosas extremadamente duras: el acero, los diamantes y el conocerse a uno mismo. Pero ¿por qué, si conocerse a uno mismo ya es la cosa más difícil del mundo, ha de ser también algo tan duro? Pues simplemente porque si somos sinceros y disciplinados en este ejercicio que nos ha propuesto San Agustín, antes o después, de una manera o de otra, nos encontraremos y reconoceremos que nosotros, igual que la Tierra, tenemos una parte iluminada por el Sol, pero todavía tenemos otra parte que permanece en la sombra. Descender para conocernos bien, como si recordamos, había dicho Alejandro Magno, pone en juego nuestros miedos y nuestras pasiones, pues para ello habrá que aceptar que efectivamente una parte de nosotros, más o menos importante, permanece en la sombra y que a lo mejor, no lo descartemos, no somos ni tan guapos ni tan estupendos como nos creíamos. Y eso es duro. Realmente es muy duro, porque choca con nuestro egoísmo y todo lo que se deriva de él y de ese excesivo amor e interés que uno se tiene a sí mismo y que, como vamos a ver, es el mayor mal del ser humano. Nos dice la espiritualidad amiga que del egoísmo procede todo el mal. Estudiad cada uno de los vicios y comprobaréis que en el fondo de todos ellos existe el egoísmo, la verdadera plaga de la sociedad humana. Es decir, que en el egoísmo encontramos de una u otra manera, enmascarado de uno u otro modo, la raíz de todos los males, imperfecciones morales y vicios de comportamiento del ser humano, representando, además, el principio básico de toda nuestra dolencia emocional, sentimental y psicológica. Añaden los espíritus amigos que de todas las imperfecciones humanas, la más difícil de arrancar de raíz es el egoísmo, porque procede de la influencia de la materia, de la cual el hombre, todavía demasiado cerca de su origen, no ha podido liberarse. Por eso, nunca va a ser fácil la transformación moral del hombre de una hora para otra, ni de la noche al día. Ninguna mente se va a renovar a golpe de fuerzas, porque el ser humano no puede corregir imperfecciones y hábitos sedimentados durante siglos de su trayectoria como espíritu. Somos el resultado de una suma de experiencias reencarnatorias durante milenios, donde el peso e influencia de los instintos animales de conservación, adquiridos a través de siglos de lucha por la supervivencia, han estado demasiado recientes y arraigados, impulsándonos a sobrevivir como fuera, aun a costa de lo que fuera. Es decir, a ser egoístas y pensar más en nosotros mismos antes que en los demás. Pero felizmente aquí nos encontramos con el hecho ineludible de que el progreso, de que la evolución es una ley divina, y con el paso del tiempo, impulsado por esa naturaleza superior, fruto del origen divino que, sin excepción, vive en la intimidad espiritual de todos nosotros, el ser humano, a base de múltiples experiencias y de múltiples aprendizajes, poco a poco entenderá y aprenderá a vivir de acuerdo a las perfectas leyes divinas, transformando esos instintos básicos primarios de egoísmo en sentimientos cada vez más nobles y elevados. Y cuando ello sea una realidad, ocurrirá lo que los espíritus amigos nos adelantan. El egoísmo irá debilitándose a medida que prevalezca más la vida moral que la material. Porque conociéndonos a nosotros mismos, vamos a comprobar con el paso del tiempo, asombrados y exultantes, cómo a través de ese conocimiento vamos a mejorar primero las relaciones con nosotros mismos y después, poco a poco, con los demás. Es decir, que tras ese viaje interior para conocerse a uno mismo, de una manera natural, estaremos en disposición de emprender ese viaje hacia el exterior, hacia los demás, hacia la humanidad, hacia el amor al prójimo, poniendo entonces de relieve el ejemplo vivo que nos dejó Jesús de ama al prójimo como a ti mismo, que representa la antítesis total del egoísmo.
Y en este sentido, la doctrina espírita proporciona al que de verdad esté interesado elementos más que suficientes de reflexión a través de los cuales podamos analizar y trabajar de una forma voluntaria y consciente nuestros sentimientos y nuestra razón, las dos alas del progreso espiritual que nos tienen que acompañar en nuestro viaje. De esta manera estaremos en condiciones de cumplir la conocida indicación del Espíritu de verdad que a mí tanto y tanto me gusta repetir y que seguro que alguno de vosotros me habrá escuchado en otra conferencia, cuando el Espíritu de verdad nos dice: espíritas, amaos, he aquí el primer mandamiento. Espíritas, instruíos, he aquí el segundo. Invitación que evidentemente es válida para todo el mundo, espíritas y no espíritas. Como veis, los mensajeros espirituales nos piden amor e instrucción, sentimiento y raciocinio, caridad y conocimiento, corazón y cerebro. Una vez entonces sentada la base y la premisa de que ambas partes son igualmente importantes y necesarias para la evolución del espíritu, a continuación es necesario garantizar el equilibrio para que convivan armoniosamente. Por un lado, digamos, la razón, ayer Divaldo hacía referencia a ello, la razón controlando los abusos emocionales y sentimentaloides. Y por otro lado, el amor, dulcificando y apaciguando la fría rigidez de lo racional. Sería algo así, diciéndolo de una forma más gráfica, como veis ahora en pantalla, como si tuviéramos el corazón en la cabeza y el cerebro en el pecho, porque así aprenderíamos a amar con sabiduría y a pensar con amor. Y cuando la humanidad de una vez por todas aprenda a pensar y cuando la humanidad aprenda a amar, la armonía universal será un hecho. Pero mientras tanto, de momento, nos encontramos en que vivimos en una sociedad tremendamente materialista, en la que el ser humano está condicionado y entrenado para los triunfos exteriores, habiendo alcanzado un notable conocimiento de todo cuanto le rodea en el ámbito tecnológico y científico del micro y del macrocosmos, conservándose, por otro lado, muy ignorante en todo lo relacionado a su mundo íntimo, es decir, a su origen divino y a su naturaleza espiritual. La ciencia y la tecnología, efectivamente, progresan de una manera vertiginosa y, no obstante, comprobamos que a medida que el confort y las soluciones para los problemas, necesidades y enfermedades materiales avanzan, por otro lado, vemos cómo las aflicciones, las necesidades y las enfermedades del alma se multiplican. Los homicidios, suicidios, crímenes de toda índole, problemas psicológicos desconocidos, perturbaciones, obsesiones y, en general, el desequilibrio y la desarmonía forman parte diaria del paisaje humano, evidenciándose una clara crisis de valores morales y una total desorientación espiritual. Y es que hoy en día hay que reconocer que junto a esos descubrimientos científicos sorprendentes y avances tecnológicos extraordinarios, nos encontramos con una gran paradoja. Nunca hemos sabido tantas cosas del ser humano y al mismo tiempo nunca hemos sabido menos del ser humano. A la par que asistimos a una serie de imperdonables olvidos a los que damos la espalda. El olvido de Dios, el olvido del alma y de nuestra inmortalidad, en una excesiva apertura hacia afuera para saber de otras cosas y una muy pobre introspección para saber de nosotros mismos. Marsilio Finicio, un filósofo y humanista italiano del Renacimiento, nos dice algo que confirma plenamente lo que primero Platón y después San Agustín ya nos adelantaba, que conocerse a sí mismo es la vía regia para la gnosis de la divinidad, puesto que el alma es divina y en ella está impresa una imagen de Dios. Y aquí, por fin, llegamos a un punto clave y esencial en este trabajo de conocernos a nosotros mismos. Olvidamos en esta búsqueda el hecho grandioso e ineludible de que todos nosotros somos hijos de Dios
inmortales, y que en nosotros palpita desde el inicio una esencia divina que nos impulsa al progreso hacia la verdad, hacia el bien, hacia la bondad y hacia lo bello. Ayer se hizo mención varias veces, en la primera cuestión del libro de los Espíritus se nos enseña claramente que Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Por tanto, para conocerse bien a uno mismo, en toda su plenitud, en toda la extraordinaria dimensión que ello comporta, es totalmente imprescindible descubrir y abrazar nuestro origen divino y nuestra naturaleza espiritual, de la que no podemos evadirnos nunca, así como conocer y comprender las leyes de Dios, perfectas, llenas de amor, de equilibrio y de armonía, que rigen el universo en el que nos movemos y del que formamos parte. Y en este sentido, el espiritismo nos invita de una forma sencilla, llena de sentido común y, sobre todo, al alcance de todos, a esa excursión interior, a ese viaje hacia nosotros mismos, para conocer y comprender nuestro origen y naturaleza, entender, como decíamos al principio, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos y por qué estamos aquí en la Tierra, a fin de descubrir nuestras verdades y realidades pasadas, presentes, pero sobre todo futuras. Y a partir de ahí, si somos perfectamente conscientes y asumimos la trascendencia y las consecuencias que implica esa realidad de ser hijos inmortales de Dios, iniciar el camino de nuestra reforma íntima, de nuestra renovación moral, que sin más excusas debe ser el resultado directo de ese conocernos a nosotros mismos. Encontramos en el Evangelio las siguientes palabras de Allan Kardec: el verdadero hombre de bien estudia sus propias imperfecciones y trabaja sin cesar para combatirlas. Todos sus esfuerzos consisten en poder decir al día siguiente que hay en él alguna cosa mejor que en la víspera. Porque conocerse a sí mismo sería la transformación moral de ese hombre viejo, lleno de tendencias y de errores seculares que nos atan a las cosas efímeras y transitorias de la materia y que nos impiden avanzar en ese hombre nuevo, consciente en vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, el sublime mensajero, atendiendo de este modo a todos los llamados y ya urgentes llamados que en su nombre todos los mensajeros espirituales nos hacen. Y entonces nuestra visión de la vida, con total certeza, se va a transformar radicalmente, donde nuestra búsqueda ya no será algo exterior, sino algo interior forjado en sentimientos espirituales infinitos que tienen un significado muy profundo y en el encuentro de una manera inequívoca y maravillosa con nosotros mismos, con nuestra inmortalidad y con Dios. Una vez asumida la trascendencia de ese encuentro con nuestro origen y con nuestra naturaleza, vamos a comprobar que ese otro ejercicio de conócete a ti mismo, del que hemos estado hablando desde un principio, va a resultar mucho más gratificante y mucho más enriquecedor, porque el ser humano en general y cada uno de nosotros de manera individual, es decir, tú y tú, todos vosotros, todos nosotros, solamente podemos comprendernos y conocernos si ello lo hacemos a la luz de Dios. Y si somos capaces de conseguirlo, nos daremos cuenta de que efectivamente conocernos a nosotros mismos era nuestra mayor necesidad. Cuando lo consigamos, nos daremos cuenta perfectamente de que efectivamente en conocernos a nosotros mismos vamos a hallar nuestra mayor sabiduría. Y para nuestra sorpresa, si somos capaces de conocernos plenamente, asumiendo nuestro origen divino y nuestra naturaleza espiritual, dejándonos envolver por el amor de Dios que emana hacia nosotros, comprobaremos con mucha sorpresa que conocernos a nosotros mismos no será ni tan difícil ni tan duro como nos han dicho. Muchas gracias de corazón a todos vosotros por la paciencia y educación con que me habéis escuchado.